En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Mire, señoría, ¿usted tiene alguna información para el esclarecimiento de alguno? Ya le han dicho que las preguntas no le toca a usted hacerlas. Bueno, pues si quiere no hablo. No, haga lo que quiera, es que si yo voy a hablar igual. Usted me pregunta, y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados? No la tengo. El comodín de ETA, ¿no? El comodín de ETA. El comodín de ETA podríamos interpretar que es el que se siente cómodo con ETA, ¿verdad? El comodín. Bien, pues el que más cómodo se siente con ETA es Pedro Sánchez, que está encantado. Hasta el punto de que, repito esa noticia que les decíamos, está ya trabajando por orden de Bildu. Eso no es una negociación. Los proetarras le han ordenado que vaya a Europa a defender que a ETA hay que sacarla del listado europeo de organizaciones terroristas. Pues el comodín de ETA debe ser Pedro Sánchez. Bueno, esto que escuchaban, esta cosa estruendosa y extraña, es en lo que se ha convertido esta mañana una de las comisiones de investigación en la que se cita a Alberto Núñez Feijóo. Yo dudo que haya personas o emisoras o grupos de comunicación donde más rotunda y claramente se han pedido las responsabilidades de todos los políticos en cada cosa. Y evidentemente, como Carlos Mazón las tiene en el tema de la Dana, se las hemos pedido desde el minuto 1. De hecho, seguimos unos cuantos minutos después, ¿verdad? Y aquí seguimos pidiéndolas. Bien, después de eso, evidentemente lo que no vamos a hacer es dejar de pedirlas en todo lo demás. Y observar este tipo de cosas en las cuales se hace pasar por una comisión de investigación de la Dana a Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuál era el cargo que tenía Alberto Núñez Feijóo relacionado con la Dana en aquel momento? Bueno, y no solamente se produce el esperpento de citar a esta persona, Alberto Núñez Feijóo, a una comisión en la que no puede aportar absolutamente nada, sino que además se convierte, verbigracia y por impulso del Partido Socialista, se convierte en todo un circo donde se le lleva a Óscar Matute, de Bildu, para que lo insulte, a Gabriel Rufián, para que lo insulte. Todo me imagino que debía estar al otro lado, o viéndolo por un canal interno, Pedro Sánchez, el hombre escondido, debía estar con las palomitas intentando disfrutar por un segundo de a los demás les hacen lo mismo que a mí en la calle. No sé, una cosa esperpéntica. Si quieren más muestras, vamos a poner otros de los cortes, Alberto Núñez Feijóo y Óscar Matute, hablando de una vergüenza que se está produciendo en estos momentos. Y es que el Partido Socialista ha decidido que se tiene que dejar de considerar como organización terrorista a ETA. ¿A cambio de qué? A cambio del sillón de Pedro Sánchez. Escucharle a usted hablar de mentiras, escucharle a usted hablar de verdades, escucharle pues me queda un rato a usted todavía. hablar de divisiones, es un insulto. Ya, bueno, ¿Sabe no usted? se preocupe. Porque es un insulto. No, insulto es lo que hacen algunos en mítines de su partido hacia los de otro partido, como ayer. Que hablen de verdades y de mentiras. Bueno. Porque después de los 800 muertos que tienen ustedes en su... Insisto, yo no tengo que tienen ustedes en una organización terrorista que ustedes respaldan. Usted está vertiendo... Los más de 2.500 heridos y las familias rotas que luego se hablan por favor, de mentiras. Usted está vertiendo acusaciones que no se... Yo no le voy a contestar Señor Feijóo, déjeme un momento. Usted ha venido a contestar aquí las preguntas que le hagan los señores diputados en base a dirimir las responsabilidades políticas con respecto a la gestión de la Dana. Pues si hay y rogaría, señor Feijóo, me deja. ¿Qué responsabilidad política en la gestión de la Dana tiene Alberto Núñez Feijóo? Es que la presidenta inyectada por el Partido Socialista en esta comisión de investigación, no sé, quizás debería hacerse alguna pregunta con respecto a sus propias palabras. Pero ¿cuál era la gestión política que ejercía? Que, por cierto, hoy ha desvelado Alberto Núñez Feijóo que ese día estaba cenando con Óscar López, ministro del Gobierno, en un acto institucional, en este caso en el Teatro Real. Claro, él venía a decir, oiga, yo no tenía ninguna responsabilidad, no tenía ninguna autoridad para hacer nada. Un ministro del Gobierno a lo mejor tenía más que yo y de allí no se movió. De todas maneras, es surrealista. Luca Constantini, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Pablo Polvorini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se me ha quedado. Constantini y Polvorini. Mira, pues espérate que no se te quede lo del Polvorini. Es surrealista lo que está ocurriendo. O sea, esto ocurre mientras seguimos escuchando todas las mentiras de Puente sobre los trenes, mientras sigue negando la situación real del tejido ferroviario español, mientras seguimos, antes lo hemos hecho, recopilando algunas de las noticias sobre la falta de inversión, sobre el cachondeo en la utilización de fondos, incluidos los europeos, 111 millones obtenidos de fondos europeos para cambiar los raíles, y acabamos encontrándonos con que 1 de cada 2 es de 1989. Dices, pero exactamente, o sea, ¿pero que se han llevado dinero? ¿De todas partes, Luca?
Bueno, más allá del dinero que se han llevado, yo creo que la comisión de hoy le ha salido razonablemente bien a Feijóo. O sea, yo creo que ha dado en el pego. En fin, buenas respuestas, se ha demostrado contundente. Y efectivamente, como estabais comentando, bueno, es un intento, claro, en fin, para intentar desviar otra pequeña operación para desviar los focos y no hablar, fijaros, el tema de la politización del dolor, ¿no? Pero no hablar de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y volver a hablar del tema de la Dana. En fin, a mí, yo repito, yo creo que a Feijóo al fin y al cabo le ha salido bien la jornada. Y sobre el tema de Adamuz, vamos a ver si Puente sigue dando algún tipo de explicación, porque la semana pasada estaban diciendo, fijaros el ministro cuántas ruedas de prensa da con esta estrategia, ¿no?, que está empleando desde Transportes de embarrar, ¿no?, un poco la situación con una avalancha de datos. Y tengo curiosidad de saber si las explicaciones del ministro terminaron la semana pasada. Vamos a ver esta semana si vamos a escuchar a más Puente. Juan Pablo. Bueno, ha sido 3 horas y pico de comisión bastante inútil en el Congreso de los Diputados, con una presidenta del Partido Socialista, la que está ejerciendo de moderadora, supuesta moderadora, porque la verdad es que al lado de Francina Armengol es una escrupulosa maestra de la neutralidad al lado de lo que ha sucedido hoy con Carmen Martínez. La verdad es que he asistido yo atónito a lo que ha pasado. Y bueno, yo creo que más que en lugar, como ya ha dicho Luca, lo que ha valorado lo de Feijóo, yo me centraría un poco más en la comisión de investigación como instrumento, en este caso utilizado por los partidos políticos de distracción masiva. Porque no se puede entender de otra forma que en la campaña, en la última semana para unas elecciones, por ejemplo en Aragón, el Partido Socialista coja y te llame Alberto Núñez Feijóo, que no está imputado, que no está involucrado directamente en el asunto de la Dana, para hablar y para montar ruido, para que lo intenten revolcar por el barro en el Partido Socialista. Es un derroche de recursos públicos utilizar las comisiones de investigación para este tipo de cosas. Y no entiendo mucho el sentido, pero vamos, que si me pongo a criticar, tampoco entiendo mucho que en la comisión del caso Koldo vayan a llamar el próximo jueves a Francisco Salazar, cuando todos sabemos a lo que llama el Partido Popular el próximo jueves a Salazar, que es para que le pregunten sobre la comida que tuvo con Pilar Alegría, porque Pilar Alegría, 4 días más tarde, se juega tener el peor resultado de su historia en las urnas. Entonces, teniendo en cuenta que este tipo de comisiones valen para lo que valen y sirven para lo que sirven, yo creo que casi mejor podríamos ahorrárnoslas, porque no se investiga absolutamente nada, y lo repetimos siempre desde hace muchísimos años. En España los únicos que investigan son los tribunales de justicia, la Guardia Civil y la Policía Nacional, nada más. Nos está escuchando ya Daniel Portero, pero le voy a dar la bienvenida justo después de léenos esa noticia, Sandra. Bueno, hoy ha reaccionado a ese rifirrafe que han mantenido en el Congreso tanto Alberto Núñez Feijóo como Óscar Matute, el líder de los proetarras, en la Cámara Baja. El condenado por etarra, Otegi. Y entonces Otegi ha reaccionado en sus redes sociales, ha escrito un mensaje en el que dice: los neofranquistas tienen claro quién es su enemigo principal. Dice: hoy y siempre, abertzales, soberanistas, socialistas y antifascistas. ¿No ha dicho etarras? No, pero vamos. Ah, está en blanqueo, ¿no? No se puede ser... Me ha hecho gracia una de las salidas, uno de los recursos de Óscar Matute, que dice: no me impute a mí, y se ha quedado el mismo callado. Sí. Que ha debido pensar, como se me ocurra decir, que no me impute a mí la defensa de ETA, me echan del partido. Le ha faltado decir. Dice: no me impute a mí, que no me impute a mí, ¿el qué, señor Óscar Matute? O sea, con 90 etarras metidos en lista, ¿qué es lo que no les tenemos que imputar? Lo que ustedes mismos se imputan a ustedes mismos, ¿verdad? Porque están orgullosísimos. Si no, no llevas a 90 etarras. O sea, ¿alguien en su casa se imagina un partido con 90 condenados por violación? No sé, por 90 condenados por corrupción. Bueno, en el Partido Socialista quizás, ¿verdad? Bien, pero 90 condenados por asesinatos o por terrorismo, y los llevan orgullosos. En la sección que tenemos de Ni olvido ni perdón, con Carlos Urquijo, nos ha estado narrando las últimas reuniones, los comités, estas cosas maravillosas, los congresos que tienen los partidos de Bildu, donde se ha personado, donde se ha presentado Sortu, porque es el que manda. ¿Y Sortu qué es? Pues miren, si Bildu es la herencia de ETA, imagínense Sortu, que es la herencia de la megaherencia del primogénito de ETA. Bien, pues Sortu se ha presentado en esas reuniones, en esos comités, en esas cosas maravillosas, los congresos de partido, para reivindicar y decir: oye, aquí apretar las filas, aquí no se desmanda ni uno.
que seguimos la pauta de aquello por lo que tuvieron que retorcer en el Tribunal Constitucional una sentencia del Tribunal Supremo para que pasásemos, pese a que era evidente, como dijo el Tribunal Supremo, que éramos ni más ni menos que un brazo etarra, que un brazo de los asesinos. Eso es lo que dijo el Tribunal Supremo. Ya había Cándido Conde Pumpadas por aquella época, con otros Cándido Conde Pumpidos. En aquel momento Cándido Conde Pumpido simplemente estaba de fiscal general. Y era el que se encargaba de, no, si se le detiene a Otegi, ¿lo sabe Cándido Conde Pumpido? ¿Sabéis lo que han hecho conmigo? A ver que cómo se entere el jefe. Bueno, Daniel Portero, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? No sé exactamente por qué preguntarte antes, ya sabes que últimamente te llamamos en condición de... Bueno, siempre te llamamos en condición de amigo, que es lo mejor, pero luego te llamamos en condición de dos cosas más. Uno, de ingeniero de caminos y experto ferroviario, y que además estás al pie de la calle de todo lo que está ocurriendo, y ahora vamos a comentar algunas de las noticias, por ejemplo, esta de que resulte que la Unión Europea nos da 111 millones para cambiar raíles, y por lo visto, no sé, los raíles los hemos debido cambiar de orientación, porque los raíles de 1989 ahí siguen, una cosa llamativa. Pero como estábamos hablando de esto y de la que se ha montado hoy, y del tema de la noticia de que el principal esfuerzo por parte del Partido Socialista en estos momentos en ámbito internacional es conseguir que ETA salga del listado de organizaciones terroristas, pues todo tuyo, Daniel. Bueno, a ver, esto forma parte del pacto que tienen con los votos de sangre de Bildu, y donde pues Sánchez es capaz de mirar a otro lado, no mirar a la cara de ni siquiera de los familiares de los socialistas asesinados. Les da exactamente igual, con tal de mantenerse en la Moncloa. Y eso es la consecuencia de lo que está pasando. Y ojo, cuidado, que es que Sánchez va mucho más. O sea, Sánchez tiene un plan que llega más lejos. O sea, con Bildu, su último objetivo, y sé que lo quiere pretender hacer durante 2026 y lo que le quede el 27, es ceder las competencias en vigilancia penitenciaria para que las libertades condicionales ya las dé directamente un juez natural del País Vasco, ¿no? Eso ya es el colmo, que ya no depende de la Audiencia Nacional. Es nuestro último resorte, el de las víctimas del terrorismo, y desde luego vamos a luchar porque eso nos apruebe. Él va pasito a pasito, pero va haciendo mucho daño. Es posiblemente en democracia el presidente más traidor, más mentiroso que han conocido las víctimas de ETA, ¿no? Y desde luego creo que todas las asociaciones, o casi todas, no las pelotas del gobierno, por supuesto, estamos en contra de esta medida de quitar de la lista de organizaciones terroristas a ETA. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Te las voy a dar muy simples. Existen todavía 33 miembros de la organización terrorista ETA que están huidos en países de Sudamérica con causas pendientes, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo vas a eliminar una lista de una organización terrorista con huidos pendientes? Y la segunda razón, también de gran peso, 376 asesinatos sin resolver, que a propósito, Feijóo hoy ha estado fenomenal cuando le ha preguntado, ¿usted ha ayudado o ha colaborado en esclarecer alguno de esos 376? Por supuesto que no. ¿Cómo van a esclarecer cuando, digamos, la jefa de Óscar Matute, o la portavoz en el Congreso de los Diputados, aparte de haber sido condenado por apología del terrorismo en los 80, era la que hacía las entrevistas a la organización terrorista y la sacaba en primera plana, o en Gara, o en Egin, o señalaba incluso objetivos, ¿no? Es decir, y tú ya lo has comentado, casi 90 candidatos con delitos de sangre. Pero ¿a quién van a engañar? O sea, y Otegi viene, ojo, cuidado con Otegi. Cuando haya un cambio de gobierno, yo prometo, y lo digo de verdad, de corazón, que si las instituciones son libres, me refiero al Ministerio Fiscal y alguna otra más, se sabrá los asesinatos en los que ha participado Arnaldo Otegi. Yo tengo contabilizados 3. En la época de UCD, donde por supuesto él fue el autor de uno de esos asesinatos, no voy a dar los nombres hasta que cambiemos de gobierno, y por supuesto de algún empresario que otro, ¿vale? Es decir, está hablando un asesino y un dirigente de ETA sobre lo que son el Partido Popular, cuando él tiene a sus espaldas, con demostración policial y prueba policial, de que él es un asesino múltiple. Por favor. Daniel, todo esto encima como moneda de pago para que no le hagan bailar el sellón en un momento en el que España está destrozada por todas partes, pero es que ahora ya está destrozada y con accidentes mortales. Y como hay que pagar un cheque extra, por lo visto,
para tapar el hecho de que no piensa dimitir absolutamente nadie, pese a que tengamos 46 muertos en un accidente. Claro, a los que nos sostienen en el sillón hay que darles lo que quieran. Mira, te paso a la otra condición tuya, a la de ingeniero de caminos. Las noticias de hoy, interprétanoslas, pero la verdad que son demoledoras. O sea, seguimos con todos los retrasos, hasta el punto ya de que el desastre en nuestro tejido ferroviario, esa imposibilidad de circular a la velocidad normal porque las vías están destrozadas, nos lleva a, y leo literalmente la noticia, que Adif haya suprimido los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona. ¿Por qué? Porque los atrasos van encadenándose hasta el punto de que el último tren lo han expulsado. Son tales los retrasos que el último tren ha salido ya. Es que no tiene sentido, no vas a poner un tren a las 5 de la mañana, por los retrasos que están encadenando. 2. Adif recurriendo a coches sobre raíles porque efectivamente los trenes laboratorio, pues 4 de 7 están inutilizados. Entonces utiliza una especie de todoterreno adaptado a las vías, que lo monta, que debe parecer aquello el troncomóvil, y va pasando haciendo las supuestas labores de trenes laboratorios. Claro, la primera pregunta es, entonces, ¿para qué nos hemos gastado el dinero en los trenes laboratorio? ¿Para qué? Bueno. ¿Para mandarlos al laboratorio? Podíamos seguir. Adif modificó la obra de la vía de Adamuz quitando andamios, porque claro, que si ponías el andamio se tenían que apoyar en algo. Claro, si se apoyaban en algo cortábamos el tráfico. Que vamos a perder los ingresos. No, hombre, no. Hacemos la obra, hacemos la supuesta reforma, pero de una manera más cutre. Que total, aquí lo importante son los ingresos. Estos son los del capitalismo de amiguetes que dicen, no sé, Bruselas concedió más de 111 millones al gobierno en 2024 para cambiar raíles y traviesas al Albero Soleta, la línea Madrid-Sevilla, y ahí siguen traviesas del 89 y raíles del 89. No sé, Daniel, o sea, esta es la recopilación de noticias. Bueno, y aparte, yo creo que todo lo que estás diciendo, que irán saliendo muchas más cosas, hay que decir que Óscar Puente ha mentido descaradamente, porque esas obras no están finalizadas en ese tramo que va desde Córdoba a otro punto kilométrico, que es el 335, y no están finalizadas. Y él, sin embargo, sí que dijo que estaban finalizadas en mayo. Ni está la superestructura, ni está la infraestructura. Y son tan torpes de que incluso en el Congreso de los Diputados lo llegaron a afirmar. Dijeron, las obras, a una pregunta del Partido Popular, están en fase de ejecución, fecha 18 de junio del año 2025. Es decir, Óscar Puente ha mentido. Si ha mentido en sede parlamentaria, pues bueno, ya saben ustedes lo que hay que hacer, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, como esta es la tónica general de este gobierno, ¿qué nos podemos esperar? Ahora bien, más datos. Métanse ustedes, si tienen interés, en el perfil del contratante del Estado, en el expediente o los expedientes, porque hay expedientes de infraestructuras y de superestructura, de renovación de vías y de todo lo que es la obra civil, a ver si encuentran datos del proyecto que se llama As-Built. El As-Built es, una vez finalizar las obras, ¿cómo han quedado las obras? No existe rastro, nada, no hay informe final de las obras. No, o sea, eso es un informe de... Nada. O sea, Daniel, eso es un informe de valoración de si están bien ejecutadas las obras, de si han solucionado los problemas. Exactamente. Y luego lo que me resulta muy llamativo es que hay un contrato modificado en marzo del año 2025, es decir, el año pasado, no ha pasado ni siquiera un año, donde daban un plazo adicional en ese tramo de Adamuz de 12 meses. Entonces, ¿está acabada la obra? ¿No está acabada? En papeles no lo está, si lo está, no van a tocar nada, o querían que la obra, o mejor dicho, que la vía se pusiera en marcha lo antes posible para tapar todos estos defectos. La cuestión es que aquí yo sé que la Guardia Civil está haciendo una gran investigación junto con el juzgado de Montoro. Espero también que la Guardia Civil en criminalística en Madrid lo esté haciendo, pero desde luego cada vez las responsabilidades señalan más a este ministro de Transporte, ya no solo por mentiroso, sino porque existen auditorías del año 2024, del año 2023, es decir, ya de hace tiempo, en donde se hablaban de estos defectos y donde se pedía la corrección de estos defectos y donde no se ha hecho la corrección de estos defectos, donde ha muerto gente por culpa de estos defectos que no debería haber muerto. Y luego, sin embargo, nos llevan a una comisión a Alberto Núñez Feijóo para hablar de la Dana sin ningún tipo de responsabilidad de nada, cuando deberían haber llevado a Teresa Rivera, que es la gran culpable, junto con Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero en su época, de no haber ejecutado los encauzamientos del Barranco del Pollo
y muchísimas obras fluviales que hubieran evitado las inundaciones. Está claro que ellos quieren ganar, me refiero a los socialistas, el relato en las inundaciones de Valencia. Pero yo creo que en el accidente ferroviario, que no me atrevo yo a llamarle ya accidente, no van a ganar el relato, porque se está haciendo un trabajo muy serio por parte de vosotros, vuestra, de los periodistas, y también de la Guardia Civil, de los juzgados y sobre todo también de los técnicos. Luego, Daniel, vamos a dar información porque mañana llevamos una noticia en Libertad Digital relacionada con todo lo que estás diciendo y con alguno de esos informes. Daniel, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a irnos a publicidad, vamos a volver con corrupción, pero luego les damos detalles de esa información. Yo solamente les doy un dato, 34 amenazas detectadas, 34. Tal y como está diciendo Daniel Portero, si resulta que posteriormente no se reformó eso o no se mejoró, las 34 amenazas conocidas por Adif estaban en la agenda, ¿eh? Y eso significa que no se hizo lo que se tenía que hacer con pleno conocimiento del riesgo para los ocupantes de los trenes. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en el pueblo. Pues menos mal que no iba a aparecer. Ha aparecido por todas partes. De hecho, ha aparecido tanto que aparece en los chats, ¿vale? En unos chats que publicamos mañana en Libertad Digital, chats en los cuales se iban comunicando determinadas personas de la cloaca con Leire Díez. Y en un determinado momento, justo un día antes de cuando dice Santos Cerdán que empezó a hablar milagrosamente con Leire Díez, porque hasta ese momento no la conocía, ¿eh? Anda, pues va y resulta que los chats recogen unas conversaciones en las que se le cita a él, a Santos Cerdán, el día previo. Y de hecho se le cita, oye, de una forma, de un cotidiano, de un habitual, con una normalidad, que ya lo he hablado con Santos. Ni apellido ni historias, con Santos. Ya lo he hablado con Santos. Vale, pero según él, no, esto es mentira. Pues que juzguen en el juzgado de Zamarriego, del juez Zamarriego, porque Santos Cerdán acudía en condición de testigo. Y como testigo no se puede mentir. Ahí no está imputado, ahí va como testigo. Y resulta que si mientes como testigo, resulta que es otro delito. El de falsedad en el testimonio. No sabe cómo lo siento, señor Santos Cerdán. Meto ironía, lo digo por si hay alguna duda. No sabe cómo lo siento que le vayamos cazando. Pues en esos chats lo que se ve es que ya estaban hablando con Santos Cerdán. Y va y resulta que ha comenzado sus intervenciones en el juzgado, en el caso de la cloaca, las ha comenzado con una mentira al juez, en condición de testigo. Qué mal empezamos, Santos Cerdán. Debe ser, me decía yo una persona conocedora de la investigación judicial, me dice, ¿sabes el problema? Que encadenan tal cúmulo de mentiras que ya no se acuerdan de las mentiras previas. Y es verdad, es literal. Sandra, vamos con CalPlus. Venga, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hace un clima muy galego y por eso nos vamos hasta Coruña. Vamos a felicitar a una socia desde hace 6 años, aunque nos escucha desde hace mucho más. Cumple 61 años hoy Fátima Eiroa Serrapio. Gracias, Fátima, por su apoyo, por escucharnos y felicidades. Disfrute de su celebración. Como sugerencia, un buen pulpo a feira y unos pimientitos de padrón. Como se nota que es hora de cenar. Termino. Recuerden que se pueden sumar a esta familia del club online en la web www.clublibertaddigital.com o llamando al 91409-4002. Fátima, que un abrazo muy fuerte, feliz cumpleaños, 61 años, 6 años en el club. Decía el pulpo. Yo me he quedado con el pulpo y los pimientos, ¿verdad, Juan Pablo? Que ahora mismo yo, Fátima, no es por dar ideas, pero yo soy más de carabinero, ¿eh? Pues yo el pulpo y los pimientos, vamos, firmo ahora mismo. Pónmelos aquí. Luca, elige. Fátima. Yo también. Va a decir Fátima, ¿me estáis felicitando el cumpleaños o me estáis pasando la boina? Pues las dos cosas. Aquí estamos, Fátima, no te olvides de nosotros. Le mandamos un besazo gigante a Fátima, esperamos que haya tenido buen día del cumpleaños. Un besazo gigante, tan gigante como el carabinero. Ahí estamos. Venga. Fátima, que un abrazo muy fuerte y que un placer, de verdad, todo un orgullo tener a gente así como miembros del Club Libertad Digital. Bueno, vamos a ir repasando, vamos a entrar ya en terreno corrupción. Vamos a hablar con Esteban Urricieta en nada, su director del diario El Mundo. Porque claro, resulta que es que sigue saliendo información
sobre cómo cobraba José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, ya teníamos las declaraciones de Ábalos, de Koldo García Izaguirre, diciendo no, que se empeñó muchísimo. Se empeñó en que había que darle el rescate a Plus Ultra. Plus Ultra, una compañía a la que se calificó de estratégica, con el 0,03% de los vuelos nacionales, tócate las narices, con un aparato operativo, uno alquilado, un avión operativo. Tenía alguno más, pero no estaba operativo. Bien, y cuyo eje de vuelos y cuyo eje operativo realmente era Caracas, era Venezuela. De hecho, el accionista mayoritario eran venezolanos. Y de hecho ahora pesa sobre este rescate, compañía, etcétera, una investigación por parte de las fiscalías de Francia y de Suiza por sus conexiones con un clan venezolano que se dedicaba principalmente a dos cosas: a robar oro de los venezolanos y a robar alimentos de los venezolanos, que luego revendía a través de los comités locales de abastecimiento. De abastecimiento debía ser de los bolsillos. Con esto hacía campañas publicitarias, Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, damos, que dan ustedes, que dan. Lo que dan es vergüenza ajena, por amor de Dios. Bueno, pues resulta que, ligado con todo eso, estaba Plus Ultra. Y Plus Ultra tenía una persona, Julio Martínez, y Julio Martínez estaba intentando que se le diera el rescate. Bueno, pues resulta que ha aparecido, y cito la información de Esteban Urreiztieta, que nos está escuchando ya. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer contar contigo. Enhorabuena por la nueva información, porque resulta que Zapatero, lo estáis diciendo, cobró el 45% de los ingresos totales de la empresa de su amigo en Plus Ultra. El 45%. Digo yo que Julio Martínez se llevaría otro tanto, había relaciones con la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, pues no sé qué quedaba como margen operativo de la empresa, Esteban. Bueno, es que la sociedad Análisis Relevante, que es como se llama, pues tiene todas las trazas de ser una empresa instrumental. Tú lo has explicado muy bien, es decir, el gobierno rescata a la compañía Plus Ultra en el año 2021. Poco antes, esa compañía contrata al íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, lo contrata a través de esa sociedad, precisamente, Análisis Relevante, que a priori es una especie de consultora, y contrata a Julio Martínez y lo reconoce oficialmente la compañía aérea como una suerte de conseguidor ante las autoridades venezolanas para resolver cualquier tipo de problema que pudiera surgir operativo en el país caribeño y ante el régimen de Maduro. Y acto seguido, y después de que la compañía abonara en torno a $500,000 de euros a la sociedad de Julio Martínez pagaba en paralelo a José Luis Rodríguez Zapatero, a través de esa misma SL, una cantidad de al menos 450.000 euros entre 2020 y 2025. El concepto oficial de esos pagos, consultorías globales en forma de informes sobre geopolítica. Con lo que estás explicando, con los detalles, con lo que hemos explicado antes, te lo pregunto, no sé si tienes información, pero se hace complicado pensar que José Luis Rodríguez Zapatero pueda escapar a una investigación. Y no me refiero del caso Plus Ultra, me refiero de él. Porque es que aparece... Sobre todo, Carlos, cuando estos elementos obran ya en un procedimiento judicial, que está en estos momentos secreto, el que se sigue, como has apuntado, en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que está impulsado por la Fiscalía Anticorrupción. Ahí ha sido detenido Julio Martínez el pasado mes de diciembre por un delito de blanqueo. En ese procedimiento se están investigando las operaciones y las sociedades de Julio Martínez, y ahí han aparecido los pagos al expresidente del gobierno. Solo hay dos opciones, tú lo apuntabas. O bien ha habido una intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate de la aerolínea, tal y como han venido relatando durante los últimos tiempos José Luis Ábalos, por cierto, ministro del ramo en ese momento, y el empresario Víctor de Aldama, y por lo tanto esto sería una contraprestación, una comisión ilegal, o por el contrario, los informes de Zapatero pues tienen un valor extraordinario y el empresario Julio Martínez pues habría pagado por esos informes, bueno, pues un precio que a cualquier mortal se nos antoja. ¿Sabes lo que pasa, Esteban? Claro, sé que esto es una lucubración lo que voy a hacer ahora, pero creo que es una lucubración con todo el sentido común. Si de veras los análisis en la consultoría global de José Luis Rodríguez Zapatero para la empresa Análisis Relevante hubiesen sido tan relevantes, digo yo que el importe total de lo que recibía no habría sido prácticamente la mitad de lo facturado. Tendría que haber provocado una facturación estrella de la empresa. Y si Julio Martínez, digo yo que se llevaría como poco algo parecido
parecido a lo de José Luis Rodríguez Zapatero, 45 más 45 en mi pueblo dan el 90%. Entonces me encantaría que me dijeran para qué servían las consultorías maravillosas y mágicas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay un elemento añadido a lo que apuntas. Análisis Relevante es una sociedad que no tiene empleados. Claro, es que fue fundada y constituida en febrero de 2020. Zapatero presenta el primer informe oficialmente en marzo de ese mismo año, un informe pues de unos 10-15 folios sobre geopolítica, y a partir de ahí pues se suceden los cobros con una periodicidad anual de en torno a 75.000 euros. Vamos, que tiene toda la pinta de una nómina, ¿no, Esteban? Sí, y bueno, pues esa es en estos momentos la cuestión. Zapatero insiste en declaraciones al Mundo en que sus consultorías han sido muy valiosas para Julio Martínez, que tiene un fondo de comercio muy importante por la cantidad de viajes que ha venido realizando por el mundo durante los últimos años, y que él se dedica a estos servicios de consultoría pues de manera profesional, prestando estas consultorías a otro tipo de empresas. Me dicen, esto ya es ironía, que ChatGPT hace lo mismo. En 15 segundos te saca unos informes de consultoría global, pero vamos, chupendi lerendi, que dirían por ahí. Esteban, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Yo, de verdad, hay formas, perdón por la expresión, de llevárselo crudo un poco más disimuladas, Luca. Sí, además, estos informes de geopolítica, o sea, yo no sé exactamente, en fin, ese tal Julio Martínez, qué interés podía tener, qué gran interés podía tener para pagar tan caro un informe de ese tipo. Yo creo que aquí el problema con todo lo que es la consultoría en general es que yo creo que se ha convertido en un comodín efectivamente para esos tipos de pagos con otra finalidad. No hace falta ir muy lejos para recordar los famosos informes que hacía un tal Juan Carlos Monedero, siempre para efectivamente el régimen de Venezuela, pagados, muy bien pagados, poco antes de que naciera Podemos, y que claro, luego fue el primer culebrón de Podemos en aquel momento. Y en aquel momento también había esta fórmula, ¿no?, de la empresa sin empleados, que en aquel momento se pudo cazar a Monedero por el tema fiscal. Yo creo que Zapatero en ese sentido ha sido algo quizás más listo, ¿no? O sea, porque todos estos datos que estamos conociendo son efectivamente datos que se encuentran por todo lo que son las declaraciones ante el fisco. Pero, en fin, evidentemente yo creo que aquí hay que aclarar. La clave va a ser si en algún momento Zapatero va a entrar en fin, debajo de la lupa de los investigadores, si esos trabajos eran reales, si eran ficticios, si tenían cierta validez. El problema, repito, de la consultoría es que al fin y al cabo, claro, es todo como muy aleatorio. Es decir, yo puedo encargar a un amigo mío de hacerme un informe sobre cómo está, no sé, las calles de Madrid, y si le quiero pagar 1 millón de euros, se lo pago. O sea, en el caso Neurona, por ejemplo, de Podemos, que finalmente se archivó, una de las claves era esta. O sea, que el juez intentó, a su manera, averiguar si los trabajos que Podemos había pagado más de 200.000 euros a una consultora, siempre de Monedero, siempre vinculada a Venezuela. Nos damos cuenta, ¿no?, que es más o menos más de lo mismo, ¿no? Filesa claro, era así, Luca. Exactamente. Entonces, ahí, claro, el juez era como, bueno, vamos a ver exactamente si esos trabajos estaban justificados. Y claro, Podemos entregó en su momento una serie de documentos. Claro, esos documentos, esos trabajos lo hicieron los trabajadores del partido, lo hizo efectivamente la consultora. ¿Cómo vas, digamos, a investigar a este nivel? Siempre y cuando no quieras de verdad investigar, porque claro, en aquel momento con Neurona, pues la Fiscalía, claro, se puso prácticamente del lado de Podemos, justificando a Podemos porque Podemos era aliado del gobierno. Y entonces, claro, se contrató a un supuesto perito externo para decir si los trabajos de la consultora tenían algún tipo de, en fin, de validez, y este señor pues dijo que sí, que estaban fenomenal. Luego descubrimos que este asesor trabajaba para Moncloa. O sea, como podéis ver, yo creo que si el tema de Zapatero solo se
limita al tema de las consultorías, pues no sé si vamos a tener toda... Juan Pablo, citaba a Esteban, al menos, decía él, y decía además muy, muy bien detallado el tema, al menos 450.000 euros que habría cobrado. Al menos. Y hoy, efectivamente, publicaba el debate, la policía encuentra una batería de facturas a nombre de Zapatero por 555.700. Claro. Vamos, que con sería... IVA incluido, creo que incluye en el IVA. Sí, yo creo que debe ser. Sí. Con lo cual, efectivamente, estamos en que la mitad del dinero de esa sociedad iba para Zapatero y la sociedad era de Julio Martínez, que era el de Plus Ultra, pues digo yo que la otra mitad iría para el otro. Vamos, que ni había sociedad ni había nada. Plus Ultra contrató a alguien para... Exacto. Vamos a ver qué más en realidad la sociedad era la misma. La sociedad era la que formaban Julito, que así se llamaba, así le llaman a Julio Martínez Martínez, para los amigos Julito, con esta sociedad que decía Urrizieta con muy buen tino, que evidentemente tiene todo el aroma a una sociedad instrumental que se formó, llamada Análisis Relevante, y que conviene recordar que no solamente financiaba a José Luis Rodríguez Zapatero, es que Análisis Relevante también tenía una parte porque era colaboradora de las empresas de las hijas de Zapatero, What the Fab, que por cierto quitaron de la página web de What the Fab Análisis Relevante en el momento en el que saltó la operación, desapareció. Era tan relevante que dejó de ser relevante según empezó la investigación. Claro, y luego a mí me interesa mucho el tema de estos informes. Cuidado que los carga el diablo, bien lo sabe Iñaki Urdangarín, porque tiene que haber algo detrás. Tú no puedes coger 2 folios y que te paguen muchísimo dinero por algo donde no hay absolutamente nada. Esto Urdangarín lo llevó a la cárcel. Lo que pasa es que hay muchas personas que estarán preguntándose, bueno, ¿y cuál es el objeto de la investigación que se está siguiendo con Plus Ultra? No es exactamente el rescate. No. El objeto de la investigación, que ya veremos si llega, quiero decir que yo... Puede acabar porque parece que el dinero era instrumental para el blanqueo. Claro, es que lo que se está investigando es una sociedad interpuesta de blanqueo de capitales cuyo proceso comienza en los años de 2019 y 2020. Y para que la gente entienda exactamente la gravedad de lo que estaba sucediendo, Plus Ultra tenía enormes problemas financieros. Con esos problemas financieros no podía acceder al rescate. Y lo que hizo Plus Ultra fue financiarse a través de organizaciones vinculadas al crimen, probablemente también al narcotráfico, que le dieron un dinero para poder acceder a ese rescate. Una vez que Plus Ultra tuvo el dinero y accedió a ese rescate, el Estado español le pagó 53 millones de euros de nuestros impuestos, y lo que hicieron inmediatamente las autoridades de Plus Ultra fue ese dinero de los 53 millones de euros devolverlo a las personas o a las sociedades o a las entidades que lo habían financiado. Y en última instancia, el gobierno español lo que hizo fue financiar de alguna manera a empresas vinculadas con el crimen, con nuestros impuestos, lo cual es un salto cualitativo y es bastante grave. Este proceso de blanqueo es exactamente lo que se está investigando. Lo que yo no descarto que se investigue en el futuro es el rescate en sí mismo, que yo creo que es lo realmente importante. Es que, claro, es que aquí la pescadilla ya empieza a morderse la cola, claro. Porque, claro, la empresa estaba muy mal, pero la empresa entra en contacto presuntamente con unos clanes. Y esos clanes les sanean la posición para disimular y poder cobrar el rescate. ¿Pero dónde acaba el rescate? En los que le han dejado el dinero. Claro. Entonces, ¿cuál era la motivación en sí del rescate? Claro, la motivación en sí del rescate no era el rescate, no había aerolínea, no había nada. Y por el camino, que esto es lo importante, están los comisionistas. Es decir, las personas que se beneficiaron como consecuencia del rescate. Hoy yo he rescatado un sonido de Víctor de Aldama en el cual decía que hay un dinero que va directamente de ese rescate hacia Panamá. Hacia Panamá, evidentemente, porque se supone, Aldama se lo escuchó a Koldo, que lo pidió José Luis Rodríguez Zapatero, y Aldama decía que esto también llegó a Pedro Sánchez. Yo esto no sé si es verdad o no es verdad. Lo que pasa es que la investigación que se está llevando a cabo apunta directamente también a un dinero trasladado a Panamá, que creo que esto es muy llamativo. ¿El desfalco cuánto era respecto a 53 millones? Esto lo sabemos. O sea, claro, porque de esos 53 millones para una compañía de ese tipo que realmente prácticamente no hacía vuelos, que no tenía ninguna relevancia. Por cierto, el rescate fue un rescate express. O sea, fue uno de los rescates más rápidos, si no el más rápido de la historia de España. O sea, fue realmente nada. O sea, contratar a Julio Martínez en un par de meses, llega Zapatero y ¡tac! Dinero. O sea, pero claro, es decir, la capacidad de ganancias sobre una operación de 53 millones de euros puede haber sido, más allá del pago, digamos, a los creditores además, Luca, sospechosos, imagináramos... Pero Luca, además aquí hay una cosa que es la clave. O sea, tú no tienes problemas financieros y de pronto recurres a un clan que se dedica al robo de oro y al robo de alimentos en Venezuela con permiso de la narcodictadura. Si tú tienes la capacidad de entrar en contacto con ellos es porque lo normal es pensar que ya tenías contacto
contacto con ellos. Es decir, que te han ayudado porque tú eras un instrumento de ellos. Que de hecho eso es lo que está investigando la Fiscalía Suiza y la Fiscalía Francesa. La Fiscalía Suiza y Francesa dicen, paren el carro. Esto no es que en un momento dado se vuelven locos y dicen, ¿quién me puede prestar dinero? ¿Quién me puede prestar dinero? No, lo que tienen es la sensación de que desde el primer momento formaba parte de la estructura de blanqueo. ¿Esto está demostrado? No, esto se está investigando. Pero dejadme que mencione... Los clanes estos tienen muchas empresas tienen vinculadas, una capacidad de actuación y una ramificación brutal. Italiana, ¿cómo pero va eso? Acordaos que siempre que han dicho desde el entorno de Ábalos, el hijo de Ábalos, que decía, no, ¿cómo actuaba José Luis Rodríguez Zapatero? A través de Pepe Blanco. Bien, ha llegado el momento de las investigaciones. ¿Qué ha ocurrido con la consultora de Pepe Blanco? Bueno, pues les leo la noticia. Los exministros José Blanco y Alfonso Alonso. Sí, Alfonso Alonso, esa persona que se dedicó a destrozar el Partido Popular en el País Vasco. Sí, el Partido Popular en el País Vasco también está en esta estructura. Bien, los exministros José Blanco y Alfonso Alonso venden Acento a Abas tras superar los 10 millones de facturación como lobistas. Anda, que según han empezado, las investigaciones se han desprendido del bicho. Sí. Dicen que van a seguir al frente, aunque ya la han vendido, pero lo realmente significativo, bueno, pues al frente de la consultora. ¿De un análisis relevante también? Sí. ¿O de qué van a seguir? Pues si estás vendiendo, que vas a seguir al frente. Claro, en todo caso estarás a la retaguardia. Lo que está claro es que ya te liberas de toda responsabilidad si dejas de estar al frente, teóricamente, ¿no? Lo que pasa es que yo insisto en el asunto de las comisiones de esta operación, porque evidentemente serán más altas. Pero a lo mejor una comisión del 1% sobre 53 millones de euros, ¿cuánto decía entre ambas aguas? ¿Cuánto dice Esteban Urrieta? 450. El 1% de 53 millones son... ¿cuánto? Por ahí. Hombre, por ahí. 530.000 euros. Las comisiones en esta operación son normalmente entre el 1 y el 3%. Sí. Eso sería un 2, porque sería 500 por uno y 500 por otro. O sea, el equivalente de 1 millón más o menos, ¿no? O sea, un 2%. Todo está dentro del esquema de la normalidad. Sobre el tema de Acento es muy interesante esta historia de Acento, porque efectivamente Pepiño Blanco, ojo, es el gran padrino político de un tal Pedro Sánchez. Sí, sí. Y de otros dos, que son Hernando y Oscar López. Eran los Pepiños Boys. Y Pepiño Blanco era un ministro, fue ministro de Transporte, de Fomento entonces, ¿de quién? De un tal José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, como todo queda un poco en familia, ¿no? Lo que pasa es que Acento es una consultora, siempre volvemos al mundo de la consultoría, muy interesante, porque es una consultoría que se ha prestado, digamos, a colaborar con entidades chinas, de Marruecos, empresas como Huawei, por ejemplo, y ha hecho un trabajo en Bruselas muy interesante. O sea, hacía la defensa de empresas, por ejemplo, chinas en Bruselas, que otras consultoras, otras empresas de consultorías europeas no querían hacer, porque claro, tiene una connotación al fin y al cabo política meterte, claro, con China. Entonces, claro, ellos no han tenido ningún escrúpulos en ese ámbito. Esto es una máquina para hacer dinero, fundamentalmente, Acento. Y qué casualidad que ahora efectivamente la intenten más o menos liquidar. Yo creo que hay dos claves. Una, lo que tú has dado, Carlos, o sea, la idea de que efectivamente aquí se empieza a ver la policía que anda por ahí, los jueces que pueden husmear, entonces mira, yo me quito ya de esa entidad, por un lado, y por la otra, que alguno está comentando también a nivel confidencial, que aquí quizás el sanchismo está en las últimas. Entonces, este tipo de instrumentos, ya para enriquecimiento personal a través, ¿no?, del lobby clásico, que es obtener favores de la política que tú tienes cerca para empresas privadas, pues quizás no da ya para mucho. En realidad lo llaman... Tenemos que ir a publicidad, Juan Pablo. Te devuelvo la palabra a la vuelta, que vamos a seguir con esto. De hecho, vamos a seguir con todo el tema de Santos Cerdán, que ya les adelanto que en Libertad Digital mañana van a poder ver algunos de los chats donde aparece el implicado, lo menciona Leire Díez, y él acaba de asegurar en sede judicial que él no empezó a hablar con Leire Díez hasta la primera reunión. Y la primera reunión fue el 25 de abril. Pues qué casualidad que los chats mencionan conversaciones y son previos. Anda, señor Santos Cerdán, otra mentirijilla en sede judicial. Y nada más y nada menos que en posición de testigo. Lo cual implica que si ha mentido porque no tiene derecho a hacerlo, puede hacerlo siendo imputado, pero usted no está imputado en esa causa, está imputado en el caso Obras Públicas, en el caso Cloacano, pues resulta que podría estar en estos momentos dentro de otro delito. Uno directamente, de falso testimonio. Bien, vamos a hablar de eso a la vuelta, pero déjenme que les cite la noticia que les mencionaba antes, mañana también la pueden leer en Libertad Digital, porque hemos tenido acceso a un documento clave de Adif donde se evaluaba precisamente las necesidades y los defectos de la vía de Adamuz y por qué tenía que hacerse una obra. Bien, es el estudio previo de seguridad de las obras de mejora de la línea Madrid-Sevilla. ¿Saben el número de amenazas para la seguridad que detectó? 34. Bien, a partir de este documento, cuidado,
y lo digo para Óscar Puente, porque la Guardia Civil ya tiene el punto de inicio. Es decir, en Adif sabían que había 34 amenazas detectadas graves para la seguridad. Respuesta contundente, sí, lo sabían perfectamente. A partir de ahí es cuestión de analizar si de veras se ha reformado eso o no. Si eso de dejar los raíles de 1989 encaja con esto o no. Si eso de dejar traviesas de 1989 encaja con esto o no. Porque al estar advertidos, cuidado porque la negligencia puede pasar a tener una relevancia penal. Y lo que se está investigando en el juzgado de Montoro no es cualquier cosa, ¿eh? Es la posibilidad de un homicidio imprudente. Tiene una pena de 4 años. Si no se ha solucionado lo que estaba detectado por Adif y no se ha solucionado por el gobierno que controla Adif, el gobierno sabía que no lo estaba solucionando. Entonces no es un accidente. Como decía Daniel Portero, es otra cosa. Primero, no es cierto que Antonio estuviera solo 20 minutos. Es verdad que se marchó antes de que terminara la reunión porque tenía cosas, y tampoco es cierto, y además sería imprudente que él hiciera eso, que dijera que solo importaba una cosa y lo demás no valía para nada. No es así. Leire Díez hablando sobre lo que ocurría en la cloaca y hablando de Antonio Hernando, que tenía nada más y nada menos que un cargo de director adjunto en el gabinete de presidencia por aquella época. Pero la gran versión gloriosa de Antonio Hernando ha sido decir que él acudió ahí, le ha faltado decir, con las palomitas y la Coca-Cola, venía del cine, me había sobrado algo y dije, ¿dónde me meto? En la reunión de la cloaca en Ferraz. Le ha faltado decir, bueno, que estuvo allí, que escuchó, que se dio cuenta que no le interesaba, que es que las cosas de las que hablaban, de saunas y prostíbulos, que que esto ya es lo de Villarejo, que se fue y que no le dijo nada al presidente del gobierno. Hombre, pues es llamativo. Porque en condición de que le invitaron, ¿de Antonio, de Hernando o de director adjunto del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez? O sea, en condición de que le invitaron. Y se le invitaron, usted salió de allí y no le dijo nada a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que las saunas y prostíbulos eran de la familia, de la mujer de Pedro Sánchez, ¿no le dijo nada? Bueno, esto es lo que ha dicho Antonio Hernando. Pero Santos Cerdán, en esas mismas declaraciones, ha ido más allá. Ha dicho, yo a Leire Díez, yo la conocí en las reuniones. Bien, las reuniones. Por cierto, que ha reconocido las 2 reuniones de las que hemos ido informando. En Dioyepti, en Libertad Digital, hemos ido sacando todos los detalles de esas reuniones. Bien, reuniones que comienzan el 25 de abril. Vale, pues prepárense para el milagro de, debía ser Nostradamus, ¿verdad? Porque debían tener todos una capacidad profética, porque si las reuniones fueron el 25 y según Santos Cerdán empezó a hablar con Leire Díez a partir del 25, qué curioso que en los chats de la cloaca del día 24, y les leo literalmente, una determinada persona que estaba en la cloaca le llama a Leire, le manda mensajes a Leire y les narro la conversación tal cual. Leire, necesito que hables con Cerdán. Qué protocolo, ¿eh? Con Cerdán. Vamos, que daba por hecho que se estaba hablando ya con Cerdán. Por lo de Pedro Sánchez. Vamos, que sabían que habían estado ya hablando de este tema. Bien. Esto a las 20:53. 20:54 el día 24. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. Y puntualiza, de manos limpias, del PP y de la Comisaría General de Información. 20:55. Contesta Leire Díez. Te llamo enseguida. OK, le contesta a toda velocidad. 23:52 del día 24, un día antes de que, según Santos Cerdán, por fin conociera a Leire Díez. Estoy hablando con Santos. ¿Cómo se puede hablar con Santos Cerdán sin conocerle y sin hablar con él? Deben ser los milagros socialistas. Bien, continuamos. Esto a las 23:52. 23:53. ¿Cuándo podríamos tener los audios? Vamos, se lo traduzco, que Santos Cerdán le dijo, oye, dile a esta persona que nos pase los audios ya, que nos interesan. Bueno, pues se ha plantado Santos Cerdán en sede judicial en condición de testigo y ha dicho que estas conversaciones no han tenido lugar. Pues alguien miente. O los chats de la cloaca, que ya digo, si lo quieren en sede judicial, aquí estaremos encantados de ponerlo a disposición. Evidentemente, para eso estamos. O alguien miente, o los chats, o Santos Cerdán. Y si Santos Cerdán ha mentido, ha metido en condición de testigo, lo cual implica un nuevo delito en su colección. Ya tiene para la quiniela, pleno al 15, el delito de falsedad de testimonio. Sí, supongo que de los varios delitos que se le podría imputar es el que menos le preocupa. Pero, oye, la historia de la reunión con Antonio Hernando es llamativa porque son los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, todo eso ocurre en los famosos 5 días de reflexión. Que estaba noqueado. Estaba tan noqueado que estaba mirando a ver cómo no le dejaban noqueado judicialmente por ningún lado. Y nos tenemos que creer que no dio cuenta para nada al presidente del gobierno de este asunto. Pablo. No, si es que, a ver, cosas inverosímiles teniendo en cuenta la versión que hoy ha ofrecido tanto Santos Cerdán como Antonio Hernando. Vamos a ver, suponiendo que en la reunión se tratase el tema de las saunas,
lo que decías tú, Carlos, tú vas a ver a una persona Ferraz que te cuenta cosas sobre el suegro del presidente del gobierno y las saunas, y resulta que no le dices nada. A mí, hombre, me resulta inverosímil, me resulta difícil de creer. Sobre la relación Leire-Santos Cerdán. Resulta que Santos Cerdán dice que ha visto nada más que 2 veces a Leire. 2 veces en su vida, en 2 reuniones, en la sede del Partido Socialista y en la calle Ferraz. Y resulta que pretenden hacernos creer que una relación que solamente ha tenido un cruce de 2 personas 2 veces en su vida tiene como consecuencia que cuando sale de la cárcel Santos Cerdán, Leire coge y le llama para preguntarle que cómo está. A mí me parece que ahí había una relación tan estrecha como la que se refleja en los chats que tú has contado. Es que en realidad no se fue a informar sobre las saunas. En realidad no se estaba hablando de eso. En realidad, durante aquellos 5 días de reflexión, de lo que se estaba hablando era de la orden que dio el presidente del gobierno de salir a limpiar. De salir a limpiar absolutamente todo. De salir a limpiar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de salir a limpiar los medios de comunicación, de salir a limpiar fiscales, jueces, abogados y de salir a limpiar todos los contrapesos del Estado que se oponían al sanchismo. Si es que es exacta, la máquina del fango. Es la máquina del fango, es exactamente así. Es inverosímil que se fuera a informar. No, la Policía Patriótica, por cierto, si se fue a informar de las saunas, es una información que Antonio Hernando le podía haber dado a su jefe en su momento, Óscar López, porque claro, es que Óscar López estuvo muy interesado en el tema de las saunas porque tenía intención antes de... Sobre todo el que les podría haber informado habría sido Sánchez. No, claro. Como que no tenía él la información. Es que Óscar López utilizó el tema de las saunas para intentar erosionar la imagen de Pedro Sánchez cuando no estaba, cuando era uno de sus enemigos. Así que no se va a hablar de las saunas, se fue a eso, se fue a limpiar. Dejad de que vayamos al espectáculo dantesco que se ha vivido hoy en una comisión de investigación en el Congreso. La presidía una persona seleccionada por el Partido Socialista. Y digo espectáculo dantesco porque las comisiones de investigación tienen una finalidad. Algunos partidos y algunos políticos deberían entender que el Parlamento no es suyo. No, el Parlamento es la sala de representación de la soberanía nacional. Y no solamente merece como institución un respeto, sino que los votantes merecemos todo el respeto. Y esas salas o esas comisiones no se pueden utilizar para hacer shows, y menos shows de distracción, de cortinas de humo y demás. Se cita a Alberto Núñez Feijóo para que dé explicaciones por la Dana. La primera pregunta obvia es ¿qué explicaciones va a dar Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué cargo tenía en la Dana? Porque yo me lo he perdido y me dedico a informar de esto, yo no sé ya hace cuántas décadas, o a mí que me lo expliquen. ¿Pero qué papel tenía Alberto Núñez Feijóo en la Dana? No, había que llevarle. ¿Por qué? Porque había que echarle los muertos de la Dana encima. Esta es la historia. ¿Y por qué había que llevarle? Porque resulta que surgen muertos por el otro lado. Claro, el pequeño problema es que del otro lado de los muertos de Adamuz es que seguimos sin saber más que mentiras, literalmente. Pero por lo visto, los mismos que no dan explicaciones citan a Alberto Núñez Feijóo para no sé qué relacionado con la Dana. Y aquello se convierte efectivamente en no sé qué. En no sé qué, porque eso no es una comisión de investigación. Bueno, la presidenta de la Comisión de Investigación Socialista ha permitido de todo. Les vamos a ir mostrando algunos fragmentos y vamos a hablar con Esther Muñoz, que ya nos está escuchando, pero quiero que escuchen antes el espectáculo dantesco en el que se ha convertido esto con tal de echarle determinados muertos encima a Alberto Núñez Feijóo. La quinta mentira... Este señor me está llamando Señor Feijóo, tendrá ¿eh? tiempo para contestar lo que usted considere. Déjele que acabe, por favor. La quinta mentira... Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año. Así que, por favor, le pido que le eche un poquito más de dignidad a su cargo porque aspira a gobernar este país. Ya está, yo es que ya está. Gracias. ¿Quiere preguntar alguna cosa? ¿No quiere preguntar? ¿Y yo no puedo contestar? Si no le va a preguntar, no le puedo. Pero ¿qué indefensión es esta? Esther Muñoz, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Portavoz del Partido Popular en el Congreso. Yo he visto cosas extrañas en el Parlamento. A estas alturas no diré que me sorprenda, porque claro, ver a Proetarra rompiendo la Constitución, ver a una persona llevar grilletes, ver a Gabriel Rufián llevando una fotocopiadora, haciendo, perdón por la expresión, pero haciendo el payaso en una sala que tiene que merecer muchísimo más respeto. Pero lo de hoy me ha parecido especialmente grave, porque yo la sensación que he sacado, Esther Muñoz, no sé si usted la comparte, es la de que había una connivencia entre la presidenta de la Comisión de Investigación y que el objetivo efectivamente era sentar a Alberto Núñez Feijóo, que fuera insultado, que fuera agraviado. Ahora no contesta, no, que simplemente le está insultando. Ahora cállese. ¿No le quiere insultar un poco más? ¿No quiere continuar? ¿Que todavía le ha quedado una parte del cuerpo sin recibir un tortazo?
Bueno, yo creo que ha sido evidente el motivo por el que le traían al señor Feijóo. Esto es una comisión que han creado, dicen ellos, los que la han hecho, para determinar las responsabilidades y las competencias que tenía cada cual durante la Dana. El señor Feijóo no tiene ninguna, ni a nivel nacional ni a nivel autonómico, y por tanto es evidente que el primer motivo por el que le traen es también porque estamos en campaña electoral. No es casualidad que le hayan querido traer esta semana. Han citado a 100 personas, pero Feijóo es el 21 que viene a la comisión y justo le citan la semana que hay elecciones, ¿no? Yo también le tengo que decir, han quedado tan retratados, ha sido todo tan obvio y tan evidente que iban a contar su speech que ni siquiera le han hecho preguntas. Ellos iban allá a insultarle, no le han hecho preguntas para que el señor Feijóo no pudiera contestar a nada y algunos, como el señor Rufián, se han largado. Es decir, el señor Rufián, que se ha intentado elegir como defensor de las víctimas de la Dana, eso es lo que le importa a las víctimas de la Dana. Ha llegado, ha hecho su speech para el TikTok y se ha pirado, ¿no? Y por tanto yo creo que les ha salido mal, porque Feijóo no se los ha defendido, sino que les ha dejado en su sitio, clarísimamente, y al que haya tenido la maravillosa idea de traer a Feijóo en campaña electoral, yo creo que ahora mismo Sánchez le está gritando por Moncloa. Lo que pasa es que, Esther, la sensación desde fuera que queda es muy extraña. Es decir, escuchar a una persona como Gabriel Rufián hablar de, oye, en este medio de comunicación, y yo en primerísima persona, aquí en distintas tertulias, he pedido, y no he dejado de pedir, la dimisión desde el primer momento de Carlos Mazón, por un motivo obvio, que yo sí creo en una responsabilidad política. Y la responsabilidad política no es la penal. La responsabilidad política es algo ha fallado, te vas. Punto. Es la forma que yo tengo de entender la política. Pero claro, aquí hemos visto cómo se le ha dicho, usted ha sido un encubridor de un homicida. Que yo sepa, Carlos Mazón no está ni imputado. Entonces, en el Congreso de los Diputados en estos momentos se puede calumniar con toda la tranquilidad, se le puede llamar homicida a cualquier persona. Si vas a intentar contestar, una presidenta de una comisión de investigación te manda a callar, le dice, no quieres seguir, no está con ganas de seguir. O sea, la sensación desde fuera es lamentable, Esther. La sensación desde fuera es lamentable y desde dentro también. Al final se ha perdido todo el decoro y todo el respeto que deberíamos tener y que los parlamentarios deberían tener en una comisión de investigación, ¿no? Aquí el señor Feijóo les ha dicho lo que considera oportuno y no ha insultado a nadie. Me pregunta si es normal llamar homicida o psicópata a alguien en una comisión de investigación. Es que hay una absoluta denigración del parlamentarismo y lo vemos a diario, no solo en comisión sino en el Pleno. En el Pleno hemos visto a diputados llamar prevaricadores a jueces. Les hemos visto insultar y calumniar al rey Juan Carlos. Les hemos visto llamar asesino al señor Mazón. Es decir, no tienen ningún tipo de límite. Y es evidente que hay una connivencia con el Partido Socialista, ya sea en la mesa de la Cámara con la señora Francina Armengol, que está muy al quite cuando alguno decimos algo por encima de lo normal, pero a otros les deja decir absolutamente todos los tipos de barbaridades. O la presidenta de esta comisión, ¿no? Es evidente que hay una connivencia y lo que están haciendo es pues, que la gente al final se acabe alejando de la política y es normal, ¿no? Vamos a escuchar más fragmentos, si le parece, señora Muñoz, de lo que ha ocurrido ahí. Usted es igual de culpable que el señor Mazón. Gracias a los dos. Gracias. Señor Feijóo, que le voy a volver a llamar mentiroso. Pública, a mí usted no me llama mentiroso. Sí, le voy a volver a llamar mentiroso. Usted no me llama mentiroso, o si no, comprenderá a la presidenta que pido amparo a la presidenta. Señor Feijóo, le voy a llamar... Yo creo que usted en toda esta crisis ha actuado más como encubridor de la gestión negligente y homicida del señor Mazón. Gracias. Tenía una oportunidad que la ha despreciado actuando como un hooligan, mintiendo y ninguneando constantemente. Es que usted me está preguntando... No, yo le estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana. Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto? Presidenta. El señor No, Feijóo. presidenta no, señor Feijóo. ¿Cómo que no? Yo represento a muchos ciudadanos que me preguntan esto y yo también se lo pregunto a usted. Yo también. Señor Feijóo. O yo estoy muy equivocado, señora Muñoz, o ha habido un momento en el que ha pedido el auxilio de la presidenta. Ha dicho, presidenta, que le falta decir, a ver, que esto lo tenemos pactado. Claro, lo ha pedido, entre otras cosas, porque no le formulaban preguntas. Simplemente le llamaban mentiroso, le llamaban encubridor de homicidas, le llamaban de todo, pero como no había una pregunta formal, la presidenta no le dejaba responder. Entonces, claro, ha habido un momento en el que el señor Feijóo le ha dicho, oiga, es que me está llamando mentiroso y no me está dejando responder, ¿no? Pero si se dan cuenta todos los oyentes, y habéis puesto una serie de fragmentos de casi todos los portavoces, no hay un solo criterio técnico. No hablan de qué pasó aquella tarde, no hablan absolutamente de nada. Pero es que para la izquierda de este país, Mazón fue asesino esa misma noche, sin saber qué había pasado, cuando no sabíamos cuántos muertos había, sin saber lo que había pasado y por qué se había producido, sin saber absolutamente nada, el PSOE ya estaba pagando publicidad para llamar asesino al señor Mazón. Entonces, es que a esta gente no le importa lo que pasó y por tanto no le importa la verdad y desde luego lo que no le importa es que no vuelva a pasar. Lo que deberíamos estar preguntándonos en esta comisión es qué hay que hacer para que no vuelva a producirse. Hay que hacer obras e infraestructuras a gran escala para que no vuelva a pasar, como las que estaban proyectadas y el gobierno y con Teresa Rivera no hizo.
Hay que reformular los planes de emergencias. Hay que reformular los planes de emergencias para que la activación del nivel 3, la situación operativa 3, sea automática y no dependa de que el gobierno o el ministro de Interior de turno lo active. Hay muchísimas cuestiones de las que podríamos estar hablando, pero que no interesan. No interesan. Y a mí, sinceramente, entiendo que la gente cuando escucha esto, pues aborrezca la política. Porque es que parece que nos dedicamos a este tipo de circos y, sinceramente, es lamentable. Yo entiendo que la gente se enfade. Es que es normal. Déjeme que le pregunte por otra cuestión, por el tema del decreto de regularización de migrantes, porque claro, es que Irene Montero está lanzando una serie de afirmaciones que yo sé que han tenido ya eco internacional, le ha contestado Elon Musk, que yo no llego a entender muy bien para qué tienen que contestar y darle eco a esta persona, cuando lo lógico sería que, mire, usted, pues mire, ha pagado lo que ha pagado y están pagando con el sillón de Pedro Sánchez, les dan allí cuota y ya está, ¿no? Pero claro, quiero que escuchemos unas declaraciones porque hablan efectivamente de que es que los inmigrantes regularizados después de entrar legalmente, a lo que les tienen que ayudar es a no estar solos ellos rodeados de tanto facha. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante. Vamos, que básicamente el plan efectivamente es regularizarlos para que a los 2 años, si son hispanoamericanos, por cierto que son 2/3 de todo el colectivo actual de inmigrantes que se van a regularizar, puedan ser nacionalizados cumpliendo una serie de requisitos y por tanto puedan votar, o en caso de que sean personas refugiadas, perseguidas en sus países, en 5 años, o sin ninguna de estas causas en 10 años puedan entrar en el circuito de voto. Bueno, yo es que como creo que Irene Montero no sabe lo que dice, igual que no sabía lo que decía con la ley del solo sí es sí, y luego cuando la llevaron a cabo ya hemos visto en qué ha acabado, yo creo que ya no es consciente de lo que dice. Es más, es que entre su propio votante, este discurso tampoco cala. Entonces no sé muy bien si lo hace para que... es que sigo sin comprenderlo, porque la mayor parte de los españoles entienden que el que tiene que venir aquí a España tiene que venir con un contrato de trabajo, tiene que venir a aportar, y desde luego la nacionalidad no se regala, se gana. Esto lo entiende cualquier persona porque esto es de sentido común. Y yo le diría a la señora Irene Montero que tenga cuidado, porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas en Estados Unidos, los inmigrantes nacionalizados de forma legal son los primeros que votaron a Trump. Entonces, que tenga cuidado con lo que desea, porque a lo mejor se cumple y ella cree que le van a votar a ella y no le van a votar a ella los inmigrantes que estén nacionalizados. Por lo tanto, en el Partido Popular hemos sido muy claros. Inmigración ilegal, no. Si delinques, te vas a tu casa. Regularizaciones masivas, no. Igual que estamos en contra de las deportaciones masivas porque son ilegales. Vienes a mi país a trabajar con un contrato de trabajo, te integras, aportas a la cultura española, respetas la cultura española, estamos encantados de que te quedes. Y si no te gusta nuestro país porque no te gusta nuestra cultura o no la compartes, ahí tienes la puerta. Es que es muy sencillo y es muy razonable y todo el mundo lo entiende. Pues Esther Muñoz, efectivamente creo que todo el mundo lo ha entendido. Un placer haberla tenido en el programa. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues efectivamente yo creo, de hecho, que es de las veces que más claro he escuchado el programa en materia de inmigración por parte del Partido Popular. Sí, yo no sé por qué tiene tanta inconsistencia muchas veces el Partido Popular a la hora de explicarlo, o tanto complejo. Quiero decir, pues a lo mejor porque algunas, como Esther, sí se atreven a decirlo como es, y a lo mejor algunos otros no se atreven a decirlo como es. Bueno, pues también porque hay mucho populismo sobre el tema. Básicamente, naturalmente. A la derecha del Partido Popular, Vox, quiero decir, suele resolver el tema con consignas muy sencillas, de la misma manera que Irene Montero está haciendo una consigna diciendo de que si tú estás en contra de regularizar a un migrante, eres más o menos un racista. O sea, sí, pero Luca, es curioso y tú el entorno de Podemos lo conoces bastante bien porque lo llevas estudiando desde hace muchos años, pero yo es que escuché la semana pasada al portavoz de Podemos, a Pablo Fernández, decir que lo de que querían regularizar inmigrantes para que votasen era, con perdón, una imbecilidad y una gilipollez. Y luego escucho a Irene Montero en un mitin diciendo que sí y que regularización, bueno, lo escuché y a Ione Belarra no te diciendo preocupes, que sí para que voten en un futuro. Mañana escucharás a Pablo Fernández diciendo que es la cosa más inteligente que ha escuchado nunca jamás. Sí, porque es lo que ellos dicen que estaba haciendo ironía. Irene Montero. Esta es la estaba haciendo ironía. Sí, que estaba ironizando con la tesis de reemplazo. Claro. Pero no parece ser así, ¿no? Se la hemos escuchado. Ahora, claro, yo no sé Irene Montero exactamente cómo suele hacer ironía. Yo, sobre todo, Luca, dentro del partido no la consideran exactamente como una persona de la ironía, con mucha ironía. En España hay una cosa que se llama leyes. Y efectivamente una persona, una vez regularizada,
empieza a contar años para poder solicitar la nacionalidad. Y repito, los plazos son muy fáciles de identificar. Lógico, si tú estás regularizado, claro, le has metido en el circuito legal. Que tú quieras votar, ¿no? Entonces, a los 2 años, si eres hispanoamericano y tienes convenios de reciprocidad con esos países, que son muchísimos, en 2 años puedes solicitar la nacionalidad. Si estás como refugiado en España, en 5 años puedes solicitarla. Y si no estás en ninguna de estas causas, nos vamos al caso general, en 10 años puedes solicitarlo. Es decir, todas las personas regularizadas, haga ironías, diga que haga ironías, haga el ridículo diciendo que hace ironías, Irene Montero, lo cierto es que entran en el trámite de nacionalización. El gobierno tiene unas dificultades enormes en ámbitos de sondeos. Está claro, ¿no? Todos los que se publican dicen que el gobierno, la izquierda en general, está a punto de perder el control del país. Pues fíjate, si tú metes la regularización por un lado, luego le añades la ley esta que hicieron para facilitar, ¿no?, el tema de reencuentro de los hijos o nietos de todos los exiliados y tal. Estamos delante, yo creo que se publicó hace poco, más o menos alrededor de 1,5 millones de personas. Hombre, es que yo creo que es bastante legítimo sospechar de que aquí se está haciendo un tipo de maniobra, un experimento de carácter administrativo para efectivamente pues incluir en el censo pues a personas que normalmente no votarían. Y es normal, a mí me parece que la oposición pues lo denuncie y hay que tener mucho cuidado con toda esta historia. Pues sobre todo con lo que hay que tener mucho cuidado es con sintagmas de este tipo. El gran reemplazo, que a mí yo cuando lo escuché el pasado fin de semana lo que me sonó es como a la solución final de los nazis. O sea, quiero decir, salvando naturalmente las distancias, pero hombre, este tipo de ideas que se trasladen en mítines políticos y que la gente lo aplauda en pleno siglo XXI, me parece, es que estás llamando a la eliminación sistemática de un espectro ideológico que únicamente no compartes. Hace muy poco dijeron que había que, en el Congreso, no sé si era barrer el término o eliminar las personas de derecha. Yo creo que fue Ione Belarra. O sea, que ellos están empleando estos términos, entre otras cosas porque ellos los están empleando porque los piensan. Lo piensan, pero también porque tienen una enorme dificultad a obtener. Sí, por el respeto de los derechos fundamentales. Bueno, además de esto, pero quiero decir, de fondo hay una necesidad de salir en los medios, tener titulares. O sea, son estrategias muy pobres de comunicación política. Bueno, hombre, te digo una cosa. El lunes pasado, mientras los medios de comunicación hablaban de Adamuz, El País titulaba 5 columnas, regularización masiva. Pero yo entiendo lo que está diciendo Juan Pablo y yo lo comparto. Yo creo que con esto están cometiendo un error de cálculo de muchísimo cuidado. Al final tú tienes un colectivo de personas que vienen clarísimamente por debajo de las rentas medias, con unos problemas de integración brutales, que encima ahora, con la dinámica que estamos introduciendo de regularización de inmigrantes ilegales, vamos a tener efecto llamada, te va a venir más gente y vas a tener un montón de colectivos que ¿dónde van a ir? ¿Van a ir a urbanizaciones de a 500.000 o a 1.000.000 la casa? No, van a ir a zonas con un poder adquisitivo mucho más bajo. Y en esas zonas de poder adquisitivo mucho más bajo se van a encontrar con mucho votante de estos partidos. Y muchos votantes de estos partidos van a acabar pegándoles unos cortes de mangas a las propuestas de Irene Montero, de Pablo Fernández. Muchísimo cuidado, porque al final quienes van a padecer esto, porque a mí me hace mucha gracia esta historia eso no lo van a vivir en Galapagar. O sea, al chalet de Galapagar no va toda esa gente. Que sí. O sea, y a mí me hace mucha gracia esta historia de pero ellos no quieren conquistar los votos de las periferias, de las futuras banlieues de España, porque lo que se está haciendo aquí es meter banlieue. O sea, periferias. Sí, pero Vox ya te está cogiendo. Podemos lo que quiere es el voto de Malasaña. Pero Podemos lo que quiere es el voto de Chueca. Vox ya te está cogiendo voto desencantado de esta gente. Porque obviamente están diciendo, pero vamos a ver, ¿tú qué futuro me estás planteando a mí? Que yo tenga que vivir rodeado, porque es que me hace mucha gracia esta historia. Dice, es que no podéis relacionar la delincuencia. Vamos a ver, nadie está haciendo ningún acto de racismo. Pero evidentemente una persona que escapa sin recursos de su país y que no tiene una posibilidad de integración, porque por mucho que lo regularices, si no conoces la lengua, si no conoces oficio, si no tienes forma de relacionarte, no vas a poder trabajar. Y si no vas a poder trabajar, ¿de qué vas a vivir? Bueno, pues una persona que tiene que escapar de una situación de pobreza, que yo sepa no suele ser ni CEO de una empresa, ni catedrático ni nada, ni ingeniero de no sé qué. No, normalmente suele ser una persona que sobrevive. Y cuando tú llegas a otro entorno y sobrevives, no es una cuestión de tu raza, no es una cuestión del color de la piel, es una cuestión de que tienes que sobrevivir. Y muchos, evidentemente, acaban, si no estaban ya, en el delito. Y toda esta gente que va a venir
van a acabar en determinados barrios con un predominio de voto suyo, de voto de la izquierda, y van a acabar masticando lo que ha defendido sus propios partidos. Y van a salir corriendo esas formaciones, corriendo los votos, y si no al tiempo. Pero es cortoplacismo puro. Sánchez y Podemos están en este momento en la misma dinámica, digamos, de comunicación, que es la de decir, mientras Trump está en Estados Unidos haciendo todas las políticas contra los sin papeles, los migrantes y tal, pues nosotros somos el alter ego, el enemigo europeo, el faro contra el racismo de Trump y de Vox. Esto es lo que están haciendo. Le importa razonablemente poco lo que puede ocurrir de aquí a 2 o 3 años. Sandra, hay confirmación de que las cifras efectivamente superan claramente los 500.000 inmigrantes ilegales regularizados. Eso es. La semana pasada decíamos que Funcas hablaba ya de 840.000 personas frente a los 500.000 que apunta el Gobierno, y hoy es la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que eleva a cerca de 800.000 efectivamente esa cifra de inmigrantes que podrían acogerse a esta regularización masiva. La que lo ha apuntado es su presidenta, Cristina Herrero, que además en esa comparecencia ha dicho cosas que, bueno, pues que tal vez puedan ser muy polémicas, pero que son totalmente ciertas, ¿no? Para empezar, ha dicho que no se puede comparar lo que está planteando ahora el Gobierno con la regularización del año 2005, porque en aquel momento se exigía un contrato de trabajo y ahora no. Y luego también ha dicho otra cosa, y es que hasta el momento la entrada de trabajadores extranjeros no ha sido determinante para el impulso de la productividad por una razón muy sencilla, y es que estas personas se concentran en sectores menos productivos, como el empleo, el hogar, la agricultura o la hostelería. Claro. Sí, puedo decir una cosa muy rápida. El colectivo que impulsó la famosa iniciativa legislativa popular, o sea, el comienzo de toda esta historia, se llama Regularización Ya, y es, digamos, amigo de Podemos y tal, hablaban de 500.000. 500.000 es una cifra del año 2021. ¿Vale? Desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, aproximadamente, o sea, del año 2018-19, hasta ahora, el colectivo de personas en situación administrativa irregular, o sea, sin papeles, los irregulares, ha pasado de 200.000 a 800.000. El propio colectivo dijo, cuando se hizo el decreto de regularización masiva, que iban a ser 700.000. Eso significa que lo han hecho tan deprisa, tan rápido para desviar todos los focos de la tragedia ferroviaria, que cuando hablan de 500.000 están hablando de cifras del año 2021. ¿Nos estamos dando cuenta de la imprecisión y del cinismo de este gobierno? A publicidad, volvemos rápido y hablamos de la repercusión electoral de todo esto, que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones de Aragón. Las 10:05, las 9:05 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, la última hora pasa por este programa donde el Partido Popular sostiene que la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo hoy en la comisión de la Dana perjudicará la campaña de la socialista Pilar Alegría en Aragón, y habría que añadir todavía más, porque vaya campaña que lleva. En esos micrófonos hemos escuchado hace unos minutos a la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, defender así la intervención del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. No es casualidad que la hayan querido traer esta semana. Han citado a 100 personas, pero Feijóo es el 21 que viene a la comisión y justo le citan la semana que hay elecciones. Yo creo que les ha salido mal, porque Feijóo no se los ha defendido, sino que les ha dejado en su sitio, clarísimamente, y al que haya tenido la maravillosa idea de traer a Feijóo en campaña electoral, yo creo que ahora mismo Sánchez le está gritando por Moncloa. Y mientras tanto, en el PSOE siguen cargando contra el papel del PP y de Feijóo en la Dana. José Muñoz es el portavoz socialista en las Cortes Valencianas en una entrevista en Radio Nacional. Bueno, Feijóo yo creo que lo que ha venido es a corroborar la estrategia que lleva haciendo desde el primer momento, ¿no? Recordemos que cuando aún estábamos en una situación de emergencia, lo primero que le dijo a Mazón fue liderar la comunicación. Y eso básicamente era intentar centrifugar las responsabilidades a todos menos a ellos mismos, ¿no? Y especialmente al gobierno de España, aludiendo a que no tuvieron la información suficiente. Bueno, pues la Autoridad Independiente, se lo contábamos hace un momento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cifra en, agárrense, casi 800.000 los inmigrantes que se van a beneficiar de la regularización del Gobierno. Como había sugerido el Centro de Análisis Funcas, la cifra real estará cerca de los 800.000 inmigrantes regularizados, ha dicho la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, frente a los 500.000 de los que se había hablado tras el acuerdo de regularización pactado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos. La presidenta del organismo también ha advertido que no es comparable con la regularización que se hizo en el año 2005, porque entonces se obligaba a tener un contrato de trabajo.
Bueno, y el Tribunal Supremo ha pedido un informe médico sobre el estado de salud de Koldo García Izaguirre para decidir si puede asistir por videoconferencia a la vista previa al juicio por la compra de mascarillas, que tendrá lugar el 12 de febrero. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha pedido este informe con un plazo de 24 horas a la cárcel de Soto del Real después de que la defensa del exasesor de Ábalos haya presentado un escrito en el que argumentan problemas de salud y lesiones por parte de Koldo y así poder hacer la declaración por videoconferencia. Además, hoy el instructor del caso en el Supremo ha trasladado la investigación a la Audiencia Nacional tras la renuncia la semana pasada de José Luis Ábalos al acta de diputado, por lo que será este organismo el que juzgue finalmente a Koldo, al exministro Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y el Ministerio de Hacienda está investigando un posible ciberataque a sus bases de datos que podría haber afectado a información personal, bancaria y fiscal de hasta 47,3 millones de ciudadanos. Pues que yo sepa, en España rozamos los 50. La alerta la ha lanzado una plataforma de ciberseguridad que ha detectado en la dark web a un usuario que ofrece una supuesta base de datos con millones de registros, incluyendo DNI, nombres, direcciones, teléfonos y datos bancarios. De momento, en Hacienda sostienen que no hay evidencias de que se haya producido un acceso no autorizado. Eso sí, los servicios de seguridad están analizando la situación. Bueno, mañana Óscar Puente dará explicaciones, si es que se le pueden llamar así, en el Congreso tras los accidentes de Adamuz y del de Rodalíes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados para responder sobre el accidente ferroviario de Adamuz y el caos en Rodalíes. Será la segunda comparecencia en las Cortes del ministro de Transportes tras la del pasado jueves en el Senado, en la que aseguró que no iba a dimitir. Mientras, hoy se ha vivido una nueva jornada de retrasos generalizados en la alta velocidad española y mañana continuarán 11 líneas del servicio de Rodalíes cortadas. Los usuarios tendrán alternativas de transporte por carretera. Bueno, pues en medio de todo esto, Sandra, fin de semana de elecciones, nuevo reto, en Extremadura, tortazo para el Partido Socialista, en Aragón todo pinta que también. Vamos a hablar con Manuel Mostaza, en nada, demóscopo de cabecera nuestro, a ver qué es lo que están marcando las encuestas, cuáles son las tendencias. La verdad que la campaña de Pilar Alegría está siendo lamentable. Le ha salido hasta un caso de corrupción o de amago de corrupción con una empresa de un cuñado que se le eliminaban por criterios subjetivos todos los competidores. Parecía aquello lo del portero de discoteca. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. 1,2 millones de euros. 1,2 millones desde que ella es de ministra. contratos. Sí, sí, eficaz. La subjetividad es de lo más eficaz. Bueno, pero haznos un resumen, antes de que hablemos con Manuel, de cómo están las encuestas, qué puede ocurrir. No sé si en clave solamente regional o también apuntan en clave nacional. De momento en clave regional tenemos la vista puesta en esas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo, día 8 de febrero, en Aragón. Y esta mañana nos despertábamos con encuestas en varios medios, en El Mundo, en El País, en ABC y en El Debate. Esta misma tarde ha salido otra en El Español. Cada una pues tiene su particularidad, unas les dan un poquito más, otras un poquito menos, pero las principales conclusiones o líneas generales, digamos que son las mismas en todas ellas. Pilar Alegría, primer titular, hunde literalmente al Partido Socialista. Hay quien le da hasta 16 escaños, estaríamos hablando de 7 menos de los que tiene actualmente y 2 menos que el mínimo histórico que cosechó Lambán. Y el Partido Popular ganaría, pero con un Vox al alza, lo que hace que Jorge Azcón pues, necesite sus votos para poder gobernar. La mayoría absoluta está en 34 escaños y en el mejor de los casos Azcón obtendría 30, 2 más de los que tiene ahora mismo, mientras que Vox, que tiene 7, podría llegar a los 12 o a los 14 incluso. Por cierto, que hablando de Vox, ojo, porque según la encuesta del diario El País, la de 40DB, le quitaría un 7,9% de los votos al Partido Socialista. Y luego, otra cosa curiosa de estas encuestas... 7,9. Sí. 7,9. Otro titular que nos dejan estas encuestas... Están las encuestas que estás citando, están el trasvase efectuadas, de voto. Pero están efectuadas después de conocer el decreto de regularización de inmigrantes ilegales. Pues concretamente ahora la del País no tengo clara la ficha técnica, ahora te lo busco para no meter la pata. Pero alguna es posible que sí, ¿no? Sí. Y luego, como te digo, aparte de esto, hay otro titular que nos dejan todas las encuestas, que es la desaparición prácticamente del PAR y de Podemos. Manuel, ¿cómo estás? Manuel Mostaza. Hola, muy buenas noches, Carlos. Experto en demoscopia, experto en todo este tipo de temas, de lo que estamos hablando, en encuestas, 7,9% de trasvase del PSOE a Vox en las elecciones de Aragón. ¿Esto se va a convertir en una tónica, Manuel? Sí, yo creo que sí. Es decir, aunque como hemos comentado muchas veces con la audiencia, Carlos, los trasvases nunca son un juego de suma ceros, porque prácticamente todos se ceden y se atraen votantes. Lo importante es ver cuál es el saldo final. Es evidente que en muchas regiones el PSOE, una parte de su electorado, se va a Podemos. Es una parte menor que la que se va a la abstención o que la que se va al Partido Popular, pero es una parte relevante.
¿Aragón se va a convertir en el termómetro de las próximas generales, Manuel? Lo digo porque tiene toda la pinta de que Pilar Alegría se va a pegar un tortazo pero histórico. Fíjate, probablemente sí, Carlos, pero al igual que ha pasado en Extremadura, es decir, estas elecciones tienen acento o aroma extremeño, porque todo parece indicar que el resultado va a ser muy parecido, es decir, una victoria sólida pero amarga del Partido Popular, un descalabro histórico del Partido Socialista en la región y un aumento muy relevante de Vox. Yo creo que, como pasaba en Extremadura, lo que hay en juego es ver, digamos, a cuánto se puede quedar de la mayoría absoluta del Partido Popular, que en este caso sí tiene, digamos, puede llegar a sumar con otras formaciones, como pueden ser Teruel Existe o el PAR. Pero yo creo que efectivamente como termómetro nos sirven, porque va a ser un giro claro a la derecha de la sociedad aragonesa y, digamos, muy probablemente Vox y el Partido Popular condenados a entenderse. Pues veremos cuál es la reacción del Partido Socialista, pero claro, ya enlazar Extremadura más Aragón. Le preguntaba yo a Sandra si las encuestas habían podido tener, te lo pregunto también a ti, Manuel, por completo la repercusión de ese decreto de regularización de inmigrantes, porque me temo que ese decreto relanza todavía más la tendencia de la que estamos hablando. Bueno, probablemente sí lo han cogido, porque este tipo de encuestas, que son las que se publican el último día de campaña, suelen apurar e intentar recoger trabajo de campo de jueves, viernes, incluso sábado, ¿no? Entonces, sí, posiblemente sí, pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que los números, y lo ha comentado antes Sandra, salen muy parejos en todas las encuestas. Entonces, ¿puede tener un efecto a la hora de movilizar a Vox? Sí, pero es verdad que es el votante que ya está más movilizado. En todas las elecciones que estamos teniendo, en Extremadura, probablemente ahora en Aragón, y pasará en Castilla y León, es el partido que mayor fidelidad de voto tiene, ¿no? El que menos es claramente el Partido Socialista, pero la fidelidad de voto de Vox está incluso por encima de la del Partido Popular. Luego, no es fácil que esto le capte más de los que ya le iban a votar o de los que ya tenían decidido que le iban a votar, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que esos grandes números cambien. Ahora bien, hasta el domingo que se cuentan los votos, efectivamente todo puede pasar. A escala nacional, Manuel, ¿te atreves a hacer una traslación? ¿Podríamos estar hablando de que se ha institucionalizado una órbita PP 140, lo voy a decir amplio, para que no erremos demasiado, 140, 150, Vox 50, 60? ¿Podríamos estar hablando algo así? Sí, a día de hoy claramente, Carlos, pero como hemos comentado también alguna vez, no subestimemos la capacidad que tiene el Partido Popular de hacer campañas electorales mejorables, ¿no? Digamos, que eso le suele hacer. Está diplomático, Manuel, mejorables. Sí, quiero decir que luego siempre se le hace muy largo, ¿no? Las campañas electorales desde hace mucho tiempo al PSOE se le dan mejor que al PP. Acuérdate cuando éramos jóvenes, Carlos, aquella campaña del 96, ¿no? Que decía González que le había faltado una semana porque fue recortando. Bueno, pues esto es una tendencia histórica, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo el resultado es ese, quizá acabe siendo más ajustado si la tendencia sigue igual. Más ajustado me refiero que en vez de sumar 200 sumen 185. Pero la tendencia del giro a la derecha yo creo que es muy clara en España, por cierto, como es clara en el mundo occidental. ¿Va a revisar o crees que puede revisar Pedro Sánchez alguno de los candidatos? Porque vamos, el resultado, de momento vamos a tener el de Pilar Alegría. El de Óscar López me lo puedo imaginar en Madrid y el de María Jesús Montero en Andalucía ni te cuento. ¿Podría revisar en algo dependiendo del resultado que se vea en Aragón o esto es una apuesta que tiene que ver con supervivencia en el partido y los resultados le dan igual? Claro, sí, esto sí que es pura opinión, no es información. Yo creo que claramente el presidente Sánchez está en una lógica de, digamos, de supervivencia personal. Entonces, tampoco le interesa demasiado que se consoliden baronías con poder, ¿no? Digamos, el poder está en Moncloa y el único varón que tiene con mayoría absoluta le da muchos quebraderos de cabeza, que es Emiliano en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, ¿al PSOE le viene mal tener un mal resultado en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León? Claro. ¿A Pedro Sánchez le viene mal? Yo creo que no le viene tan mal porque se maneja mejor un partido y sobre todo se maneja mejor el día después de unas generales si tus varones no tienen poder y además te deben a ti el cargo. Si tus varones no pueden decir, yo sí que saqué un buen resultado. Efectivamente. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Como siempre, Carlos, un saludo para todos. Qué interesante siempre hablar con Manuel Mostaza. Yo, a ver, en cuanto al Partido Popular y el clásico error no forzado del tramo final de campaña, que esto es ya es más típico que el jamón ibérico en nuestro país,
El problema que tiene el Partido Popular es que muchas veces se pone a sí mismo metas demasiado altas y es muy difícil ganar a las expectativas. Por eso llega la jornada electoral y cuando estamos aquí en Es Radio comentándolo dices, bueno, esperaba tal vez más el Partido Popular. Yo creo que en el caso de Jorge Azcón, la dependencia clara que yo creo que vamos a contar el próximo domingo de Vox no es ni mucho menos una derrota. Quiero decir, voy a intentar explicarlo de otra manera. Hay una tendencia, también lo decía Manuel Mostaza, a nivel mundial, en el que hay un pendulazo hacia la derecha. Y esto es un hecho que se refleja en todas las elecciones que hay, desde Estados Unidos, pasando por Argentina, Chile o aquí también en Europa. De manera que cuando vemos que, por ejemplo, los Tories, que es un partido fortísimo en Reino Unido, está a más de 10 puntos, en este caso del Partido Laborista, y que hay otras formaciones políticas que le están comiendo una barbaridad de terreno, cuando en lugares como Italia, que muy bien lo conoce Luca, el Partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni está tan fuerte, cuando en Francia Le Pen está tan fuerte, cuando en Alemania Alternativa por Alemania está en las encuestas, las últimas que se han publicado esta semana, empatado con la CDU, que actualmente gobierna, con el canciller Merz, pudiéramos pensar que en España se está produciendo exactamente el mismo efecto, y no es exactamente así, porque el Partido Popular mantiene una distancia, y a pesar del crecimiento de Vox, muy considerable con el partido de Santiago Abascal. Por eso yo creo que el Partido Popular, sabiendo que ahora mismo tiene un partido que le está comiendo voto no solamente a él, sino también al Partido Socialista, no puede entender que la dependencia de Vox sea un clamoroso fracaso, porque mirando a su alrededor en el resto de los países del mundo y en el resto de los lugares donde ha habido elecciones, el ascenso de esta manera de hacer política ha sido muchísimo más poderoso de lo que está siendo en España. Y desde este punto de vista yo creo que el Partido Popular debería analizar con un poco más de frialdad las encuestas sin ponerse metas tan altas como la que se está poniendo. Las mayorías absolutas van a ser extraordinariamente complicadas. Lo va a tener complicado Azcón, lo va a tener complicado también el presidente Mañueco y lo va a tener muy complicado también Juanma Moreno, a ver si lo consigue. También te digo una cosa, Lucas, si las declaraciones, por ejemplo, que hemos escuchado en materia de inmigración hoy, de Esther Muñoz, fuesen así de nítidas siempre en el Partido Popular, lo tendrían más fácil. Sí, sería más sencillo. Bueno, es que claro, el gobierno intenta también dificultar a la oposición, concretamente al Partido Popular, que es lo único que le interesa realmente a Pedro Sánchez, le interesa dificultarle un poco construir una alternativa política, ¿no? O sea, el tema de la inmigración, digo que claro, para el Partido Popular es un terreno complicado porque vas a tener que jugar con Vox, que tiene las ideas clarísimas, no hay ningún matiz porque todo es muy sencillo. En cambio, claro, el Partido Popular, pues claro, tiene también una corriente, una historia diferente a Vox y muchas sensibilidades distintas. Una sensibilidad distinta. Entonces, claro, es difícil para el Partido Popular, yo creo, hablar con una voz sola y ser muy claro. Ahora bien, yo creo que estoy de acuerdo con lo que se está diciendo hasta ahora. O sea, el Partido Popular actualmente, más o menos, Feijóo, a nivel nacional, tiene más o menos un 33% de estimación electoral. Oye, Giorgia Meloni, que todo el mundo dice Meloni, que viene, enhorabuena, grande. Pues Meloni tiene el 29-30. Ahora está en 31. Claro, o sea, es que Feijóo está por encima. ¿Cuál es la diferencia? Es que a Meloni no se le pasa por la cabeza ni un segundo de su vida que para gobernar lo puede hacer en solitario. Ya. Ahí está la cuestión. La cuestión es que, claro, Feijóo, el Partido Popular, tendría, yo creo que, de manera muy pragmática, establecer una línea estratégica política, que es decir, mira, yo voy a tener que pactar. ¿Y con quién vas a poner que pactar en España? Pues en España solo queda un actor, porque ya Ciudadanos no existe, entonces solo te queda un actor, que es Vox, porque no vas a poder pactar con Esquerra Republicana. Y el Partido Nacionalista Vasco ya hemos visto, digamos, por dónde anda, en qué está metido. Entonces, claro, yo creo que ahí está una de las cuestiones demoscópicas. Fíjate, Luca, que con una cosa muy rápida. El ascenso de Vox aboca a nuestro país a la no dependencia en una contienda electoral después de las elecciones, una vez que se cuenten los votos, a la no dependencia de los partidos nacionalistas. Sin embargo, yo creo que todos los que conocemos al Partido Popular sabemos que ese es un camino que pretende explorar el Partido Popular. Es decir, que si la noche electoral hay una posibilidad de que se dependa del PNV y se dependa de Junts, esa posibilidad yo creo que se va a explorar. Cosa que no entendería gran parte del electorado de la derecha, que quiere un cambio radical
porque han sido dos de los socios preferentes de Pedro Sánchez. Y eso es algo que yo creo que deberían plantearse y que, evidentemente, discursos como el de Esther Muñoz, que son muy nítidos, muy claros, deberían ser, a pesar de las sensibilidades, algo que fuera más preponderante. Dejadme que recuerde una noticia que llevamos en este momento en Libertad Digital, abriendo el periódico, noticia de Miguel Ángel Pérez: guerra por la sucesión en la Comisaría General de Policía Judicial que controla la investigación del caso Plus Ultra. Es la segunda entrega de una información que hemos empezado a publicar ya hoy. La cúpula sanchista de la policía paraliza la investigación del chivatazo denunciado en el caso Plus Ultra. O sea, aquí no estaríamos hablando del caso Plus Ultra en sí, sino de que hubo un chivatazo que habría permitido la eliminación de documentación de pruebas. Una auténtica barbaridad, una auténtica aberración a la cual, por desgracia, en España nos estamos acostumbrando. A los chivatazos en el caso Koldo, a los chivatazos... Todo el mundo sabe que le está siguiendo la justicia. Es una cosa surrealista. Y como todo el mundo lo sabe, todo el mundo puede destruir pruebas. Bueno, eso que parece que es una evidencia, se empezó a denunciar. Bueno, pues resulta que la cúpula sanchista de la policía, en la cual tiene muchísima culpa esa persona de la que les hemos hablado antes, Segundo Martínez, comisario de referencia, o excomisario ya, pero comisario de referencia en su momento de José Luis Rodríguez Zapatero, estaría operando y estaría haciendo muy difícil la investigación de una cosa gravísima como es esa denuncia. Bueno, pues lean, se lo recomiendo, la guerra que se ha abierto, guerra por la sucesión en la Comisaría General de Policía Judicial, porque ¿de qué va esta historia? Pues de que las mismas ramificaciones están intentando hacerse con los brazos más potentes de la Policía Nacional en España. Y cuando ocurren esas cosas, cuidado con el resultado. Cuidado con el resultado. Bueno, Ricardo González Mangas, vamos a dar explicación de en qué se usa nuestro dinero o exactamente en qué cubo de basura se utiliza nuestro dinero, porque Irio, que le habrán escuchado a Óscar Puente, no, a lo mejor es Irio el que tiene la culpa, a lo mejor son sus trenes, a lo mejor se les cayó algo, hizo palanca, a lo mejor era el propio tren, el bogie del tren, bueno, el bogie del tren, tal, etcétera. Lo primero que hay que explicar es que pasan supervisión del gobierno si los permite operar en la vía, problema suyo, la responsabilidad ferroviaria sigue siendo del gobierno, pero dos, están pagando y con ese dinero no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. Nadie ha reparado, o muy poca gente ha reparado en que los operadores privados y el público también, Renfe también, pagan unos cánones para utilizar las vías de alta velocidad de Adif. Es, para poner un ejemplo muy sencillo y que todo el mundo lo entienda, como si cualquier conductor coge una autopista de peaje, paga un peaje para utilizar una autopista determinada. Pues en este caso es lo mismo. ¿Qué pasa con estos datos, Carlos? Que no están claros, nadie los publica, nadie te dice Irio paga X. ¿En el gobierno de la transparencia no se sabe? Nosotros hemos preguntado a Adif que nos facilitaran esos datos. Lo hemos preguntado hace ya más de 2 semanas y no nos han contestado, ni tiene pinta de que lo van a contestar. Y hace tiempo hay una información en algún periódico que dice que, bueno, que por la ley de transparencia Transportes no quiere hacer públicos estos datos. Por la ley de transparencia. Exacto. No quiere ser transparente. Hombre, es la explicación esotérico puente más coherente que he visto en mi vida. Entonces, sí que hay datos en el BOE que publican los reglamentos para determinar estos cánones. El cánone, lo que básicamente las empresas pagan por unos servicios, por la vía, por el mantenimiento de la vía y, por ejemplo, por las estaciones de trenes. Los datos que tenemos oficiales de Adif es que, según sus cuentas anuales, en 2024 el gestor ferroviario ingresó, por utilización de la infraestructura, 645 millones de euros. Oye, pues no es poco, ¿eh? Y 700 millones se supone que valía la reparación entera de la línea Madrid-Sevilla. Y por eso el uso de las estaciones y de otras instalaciones, 138 millones de euros. La línea Madrid-Barcelona, hemos cogido estas dos por referencia, tiene una tarifa estándar de 14 euros el tren por kilómetro. Y la Madrid-Sevilla, unos 10 euros por kilómetro. Si lo sumamos y si hacemos el trayecto completo, un tren para pasar por la línea Madrid-Barcelona tiene que pagar 9.000 euros. Pues mensaje para Óscar Puente, totalmente patrocinado. ¿Qué tal si utilizamos el dinero que se está cobrando por el uso adicional de la vía para hacer mantenimiento adicional de la vía? Que a lo mejor evitamos muertos. Ricardo, muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida y hablamos con Carlos Urquijo de esta historia. El Partido Socialista ha comprado, porque no le queda otra, porque de hecho si no, no le apoyan, ha comprado la exigencia de Bildu de que hay que sacar de la lista de organizaciones terroristas a ETA, con 2 narices. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.